hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de apologética. La verdad los hará libres. Hoy día estamos con ustedes, Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Carena de Panamá, y damos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos del Rincón de Apologética y Páginas Hermanas que se unen en esta transmisión donde estamos compartiendo la fe con estos temas que muchas veces confunden y que algunas personas, como dice uno, le echan leña al fuego para confundirnos más. Hoy tenemos dos temas interesantes que, aunque no pareciera que van ligados, sí tienen algún grado de relación, que es parte de nuestra devoción. Hoy vamos a hablar de procesiones y reliquias. Adrián. Así mismo es, y como siempre decimos todas las semanas, ¿verdad? Aquellos que han tenido la oportunidad de seguir este programa semana tras semana, prepárense para montarse en este viaje que está a punto de comenzar. Busquen su libreta, busquen su lápiz para que apunten la información que vamos a estar brindando en esta transmisión. Y luego en sus hogares ustedes pueden, en la calma, ¿verdad? En el espacio que usted saque, profundizar en esa información que vamos a estar brindando para que la pueda corroborar, para que pueda usted sacar sus propias conclusiones. Nosotros simplemente proponemos lo que propone la iglesia. Está de ustedes si lo aceptan o no. Pero lo importante es que siempre lo hacemos todo en un marco de respeto y siempre recordando el llamado que tenemos de llevar la buena nueva a todas partes. Eso es sumamente importante y de dar razón de nuestra esperanza a aquel que nos la pida, pero con sencillez y con respeto. Hermano Roquel. Mira, Adrián, hoy vamos a hablar de procesiones y reliquias. Estoy seguro que son dos temas que puede ser que muchos de ustedes han escuchado, cuestionado por hermanos que no son católicos. Pero primero tendríamos que, para hablar de procesiones, identificar qué es una procesión. Fundamentalmente, la procesión, podríamos decir, y voy a leer una definición, dice, viene del latín processus, progresión o acción de avanzar, y se refiere a la acción que se realiza en un grupo de personas cuando ordenadamente se trasladan de un lugar a otro de manera solemne y con sentido religioso. Fíjate, Adrián, que esos son dos conceptos importantes. Ahí diferenciamos de lo que sería un desfile, de lo que sería una marcha, o de lo que sería una caminata, pues cuando sale un grupo de gente que van a caminar y hacer ejercicio. Entonces, son cosas que algunos podrían identificar, porque yo he visto gente que habla de que le llaman a las procesiones nuestras desfiles o marchas. No. Para que sea una procesión tiene que tener estos conceptos. Tiene que ser un traslado de un grupo de personas de un lugar a otro, pero tiene que hacerse con solemnidad y con sentido religioso. Si no cumple con eso, no es una procesión, ¿no? Eso incluso usted puede salir con un grupo de católicos y salen juntos y caminan en X lugares. Bueno, usted está haciendo una caminata o una peregrinación, pero para que sea una procesión tiene que tener este contexto y esto hay que tenerlo muy claro. El otro aspecto importante, Adrián, es que me gustaría, antes de pasarte la palabra, identificar dos cosas que me parecen a mí muy interesantes. Y una es, efectivamente, la realidad de que muchas personas no saben que las procesiones se dan dentro del templo y fuera del templo. Generalmente cuando oye hablar de procesiones la gente se imagina que la procesión es cuando sacan una anda, una imagen y va el pueblo detrás y un coro y el sacerdote y van la gente caminando y dicen eso es una procesión. Sin embargo, como si se cumple este concepto de que se traslade un grupo de personas de un lugar a otro con solemnemente un sentido religioso, fíjense que dentro del templo se dan. Voy a poner ejemplos de procesiones dentro de la Santa Misa. Primer ejemplo, tenemos la procesión de entrada, cuando el sacerdote con los ministros entran y van a la sede. Eso es una procesión. Cuando, por ejemplo, el sacerdote o el diácono se traslada, a veces acompañado de música y también a veces cirio y demás, y van a leer el evangelio, eso es una procesión. Cuando llevan los dones, ya sea el pan y el vino y algunos otros dones simbólicos, al altar a presentárselo al Señor, eso es una procesión. Y finalmente hay una más, Adrián, antes de pasarte la palabra, que esta me parece interesante. Cuando ahora mismo, por lo menos en mi país, todavía algunos templos por el tema del COVID acostumbra el celebrante ir a los puestos a dar la comunión a cada uno de los puestos. Pero lo que comúnmente pasaba antes
era que las personas, iba el pueblo en dirección al altar donde estaba el celebrante o los concelebrantes y ahí recibían la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese momento de trasladarse desde mi puesto en una columna, avanzando hacia comulgar, eso es una procesión. No es una fila. Usted no está en una franquicia ni en un centro comercial esperando que le sirvan la comida. Usted está en una procesión. ¿Por qué? Porque se está trasladando de un lugar a otro de manera solemne, con un sentido religioso y en oración para recibir el cuerpo de Cristo. Así que aclaración, no que no voy a ir a la fila. O la fila está muy larga, voy a esperar que termine para entonces pararme a comulgar. Cuidado con eso. Adrián. Qué bueno que traes eso a colisión, hermano Roquel, porque muchas veces los mismos católicos ni siquiera conocemos los términos y mucho menos aplicarlos como se debe. Como tú comentaste perfectamente, a veces vemos la comunión como si fuese una fila para ir a saludar a las amistades, a estar haciendo chismes con el que vi que estaba por allá, a estar relajando, saludando a aquel, al otro. Y como tú dices, quitamos la mirada de lo más importante, que es Cristo Jesús, que está ahí para alimentarnos con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. También me fascinó esa importancia de la aclaración que hiciste con referencia a que las procesiones no tienen nada que ver, como por ejemplo el carnaval, que siempre se hace 3 días antes de lo que empieza la cuaresma, que si compartas y cuánta cosa, y que mira, eso no tiene que ver nada en lo absoluto con una procesión religiosa. Es importante, ¿verdad? Todas estas aclaraciones, y mucho menos con las campañas políticas, que eso sería peor aún, créeme que tampoco tiene que ver en lo absoluto. Es importante que los hermanos que estén viendo esta transmisión creen conciencia, tomen en cuenta esta información que estamos brindando de entrada para que vayamos dejando claro, ¿verdad? Trazando la línea de lo que es y lo que no es una procesión, de qué aplica y qué no aplica, para que vayamos abriendo nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón a la escucha de la palabra del Señor y a la escucha de lo que se va a estar presentando durante este tema en esta transmisión. Hermano Roquel. Adrián, y hay una cosa que a mí en lo particular quisiera aclarar, y no sé si pasa allá en Puerto Rico y los que nos ven en diferentes países. Fíjese, hay dos extremos con respecto a la procesión. En mi país, por ejemplo, yo no puedo hablar de otros países, voy a hablar de mi país. En mi país hay personas que van a la procesión, pero no van a la misa. Oye, qué extremo, ¿no? Si la misa es lo más importante. Pero hay otras personas que se van al otro extremo. Entonces, estos son tan puros que dicen que van a la misa, pero no van a la procesión. Si respetando las proporciones y la importancia, ambos actos son importantes. Por algo la iglesia nos los da. No es que no, yo fui a la misa, que quiero ir a la procesión. Y quiero aclarar eso, porque fíjense, hay una cosa importante y veremos la revelación divina. Mira, dirán, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y va a la tierra prometida, no encontró una llanura despejada, como algunos se preguntan, que bueno, vamos a poner cerca, bueno, Adrián, tú de aquí hasta donde te alcance la vista, este es tuyo, y Roquel de aquí a allá te alcance la vista, este es tuyo, y tú, vamos a repartir. No, se encontraron con muchos escollos, y el primer escollo que se encuentra es una ciudad amurallada bien fortificada, y el Señor le dijo, no van a rodear la ciudad, no se van a ir por otro lado para entonces retomar los restaurantes, no, tienen que pasar por ahí y tienen que tomársela. Entonces el pueblo de Israel, imagínate, un pueblo poco preparado, sin armas. Yo me imagino ese pueblo no tenía catapultas, no tenía el armamento adecuado para... Pero Adrián debe saber más de eso que yo, porque él es militar, así que él sabe mucho mejor de eso. ¿Cómo vamos a tomar eso? Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba totalmente abrumado, ¿usted sabe qué le recomendó el pueblo, Dios al pueblo? Dice, ¿una novena? No. ¿Qué le recomendó? Dice, ¿una noche de alabanza? Tampoco. A ver, adivine, hermano, ¿qué le mandó el pueblo para poder tumbar las murallas de Jericó? ¿Qué le mandó el pueblo? Diga usted, piense, 7 días de ayuno, tampoco. Entonces, ¿qué le mandó? Hermano, aunque usted no lo crea, lo mandó una procesión. Le mandó a hacer una procesión. ¿Y sabe lo que pasó? La procesión devotamente realizada por la orden de Dios derribó las murallas. Así que mucho cuidado con estar menospreciando las procesiones. Las procesiones llevadas bien traen muchas bendiciones a nosotros y al pueblo. Adrián. Que digo que qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nos traes este ejemplo de lo que puede hacer una procesión hecha devotamente, porque Dios cuando va a actuar
toma en cuenta esa piedad. Y ahora mismo, aquel que ha tenido la oportunidad de leer lo de la historia del muro de Jericó, literalmente las murallas se caen, ¿sabe? Y no estamos hablando ahora de muros físicos, estamos hablando en aspecto espiritual. Aquel que verdaderamente sabe tener esa piedad, esa devoción a la cual el Señor nos ha llamado, porque esto no es un invento del hermano Roquel ni de este servidor, esto ya está desde el antiguo pacto ahí, plasmado en las Sagradas Escrituras. Si nosotros verdaderamente seguimos al pie de la letra lo que el Señor nos ha mandado en oración, en recogimiento y en ese respeto que le debemos al Señor, yo te aseguro que tú vas a ver verdaderamente las murallas caer. Y ahora no estamos, ¿verdad? Aquí como los hermanos de Pare de Sufrir o con aquellos que están decretando ahí, haciendo pactos y cosas. No, no, estamos hablando de promesas que hace el Señor reales, que verdaderamente se pueden ver. El detalle está en que nosotros hagamos la parte que nos corresponde y dejar los prejuicios al lado y dejar los extremos, que eso es otra cosa más que lamentablemente se da tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y es importante que nosotros como cristianos tomemos eso en consideración. Como dijo bien, pero bien claro, hermano Roquel, sabemos que la misa es lo más importante, pero si la iglesia nos pone las procesiones como parte de fortalecer la devoción popular y nuestra fe, vamos a sacar provecho de la misma. Es importante que nosotros participemos, porque ahí es donde el pueblo va unido, demostrando la fe que tiene por el Señor y por las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Queda de cada uno de nosotros verdaderamente aceptarlo y ponerlo en práctica, porque tenemos un refrán que dice que del dicho al hecho hay un largo trecho. Todos podemos decir que amamos a Dios, todos podemos decir que vamos a marchar contra fuego, tempestad, llueve o trueno, relampaguee, pero cuando llega el momento de la verdad, ahí es que se sabe quién está presto a hacer esa procesión lleno de la esperanza y de la fe de lo que Dios puede hacer con nosotros. Hermano Roquel. Adrián, ahora alguno puede estar viéndonos y dirá, oye, Adrián y Roquel, ¿de dónde sacaron ellos que ahí se dio una procesión? ¿Qué están inventando, están forzando el texto? Bueno, vamos a ver. Dígame usted, ¿qué es lo que compone una procesión? De las que están en la calle, las que son públicas y visibles. Tenemos sacerdotes, tenemos música y tenemos un anda. Entonces, ¿qué es un anda? Bueno, hay unos que le ponen ruedas, hay otros que son más tradicionales como en España, que todavía toman las imágenes y las llevan en hombros y van caminando y el pueblo va detrás de ellos. Entonces, está el sacerdote, está el anda, está la música y está el pueblo caminando de manera solemne en oración. Eso es lo que es una procesión. Entonces, si usted hace eso, usted cumple con lo que es una procesión. Vamos a leer lo que dice el texto. Dice Josué 6:13. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor avanzaban sin dejar de tocar las trompetas. Los guerreros marchaban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. En ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Entonces tenemos sacerdotes, tenemos el arca del Señor, que ¿qué es? Dice que era una anda que tenía para que los sacerdotes lo llevaran y tenían 2 imágenes arriba de 2 querubines de oro macizo. Para los que vieron el tema anterior de las imágenes, les invito a que lo busquen y ahí hablamos de eso, abundantemente. Sé que era un anda y además de eso iba la música y iban caminando de manera solemne. Dime, Adrián, si eso no era una procesión. Así mismo, hermano Roquel, y para beneficio, ¿verdad?, de aquellos que quizás no pudieron haber visto el tema de las imágenes, cuando se nos hace el señalamiento de que nosotros supuestamente idolatramos las imágenes y que porque las cargábamos en procesión y todo eso, como usted acaba de compartir del libro de Josué, vamos a aprovechar también a compartir el texto bíblico de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 16, para beneficio tanto de aquellos que vieron el programa anterior, como para los que están viendo esta transmisión, porque es importante que nosotros sustentemos lo que presentamos a los hermanos. Repito nuevamente el texto, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice lo siguiente: se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obedeón y todas sus casas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obedeón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba gritando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca
entre clamores y resonar de cuernos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí claramente, como dice el hermano Roquel, aquí están las imágenes, que en este caso es el arca de la alianza que se estaba utilizando, que sabemos que no era Dios, aunque lo representaba. Y los israelitas andaban con sus ángeles de oro y le ofrecían sacrificio cada 6 pasos, y ahí en ningún momento se habló de idolatría en ninguna parte. Entonces, habían cánticos, habían retonal de los cuernos y de cuánta cosa. Ahí estamos viendo claramente una procesión también. Entonces, volvemos y repetimos, esto de las procesiones ya es algo que viene desde la antigua alianza. Nosotros en esta nueva alianza la mantenemos como objetos sagrados cristianos que nos recuerdan a esos personajes históricos de la Biblia, que son los que nos ayudan a nosotros en este caminar de fe. Así como sabemos que Dios el Todopoderoso es quien lo hace, también a través de estas personas pueden interceder por nosotros, que también lo hablamos en otros temas anteriormente sobre la intercesión de los santos. Y con respecto a las imágenes, también hablábamos al final del otro tema, que esa devoción que tenemos a las imágenes, la iglesia está claro que no es a la materia en sí, sino a quienes están representados. Como decía San Pablo, sean imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo. Y nosotros esa devoción que tenemos a las imágenes, más que a la materia, es a quien está representado, que son modelos de santidad que imitaron a Cristo en su sentir, en su pensar y en su obrar. Hermano Roquel. Y aquí vemos, Adrián muy bien nos presentó un ejemplo de una procesión y está organizada por el rey David. Pero su hijo Salomón, una vez construyó el templo, también organizó una procesión solemne para trasladar el misma arca de la alianza, pero esta vez al templo ya construido. Y voy a leer dos textos. En uno vamos a ver cómo Salomón trasladaba el arca de la alianza. Y en el segundo texto vamos a ver dónde la colocaron. Miren lo que dice Primera de Reyes 8, 1 del 3 al 4. Todo Israel subió el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas, címbalos, arpas y cítaras. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que habían en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Y finalmente, en Primera de Reyes 8, del 6 al 7 dice: los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza en su sitio, en el lugar santísimo de la casa de los santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines desplegaban sus alas sobre un sitio destinado al arca y la resguardaban por encima del arca y sus andas. Dos conceptos, Adrián, distinguidos hermanos. Primero, la descripción de otra procesión, donde trasladan el arca de la alianza entre cantos, alabanzas y llevaban otros objetos como un medio de trasladarse de un lugar a otro, como dijimos, de manera solemne, con un sentido religioso, para darle alabanza a Dios. Y el otro aspecto, miren dónde colocaron el arca de la alianza. Lo colocaron en un lugar que llamaban el lugar más santo, donde había dos imágenes colosales que medían aproximadamente más de 3 metros y que eran donde se colocaba debajo el arca. Entonces, el templo de Salomón tenía imágenes, el arca de la alianza tenía imágenes y el pueblo de Israel también hacía procesiones. Entonces, mucha gente dice alegremente, sin pensar, es que las procesiones las inventaron la Iglesia Católica y esos son unos idólatras que se ponen a llevar y que el origen, he escuchado algunos, que atrevidamente dice que el origen de estas procesiones es el origen de los desfiles paganos, que era lo que hacían ese tipo de actos, pero que el pueblo de Israel jamás ha hecho. Bueno, aquí vemos que no conocen muy bien la escritura. Adrián. Yo diría que siguiendo esa línea, y es como siempre hemos comentado en cada uno de nuestros programas cuando traemos esta información, que muchas veces cuando algún hermano puede objetar referente a estos temas que nosotros compartimos, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que lo hacen o por ignorancia o por prejuicio. Porque la realidad es que si son intelectualmente honestos, se dan a la tarea de estudiar esta información que nosotros estamos brindando, van a poder corroborar la información y van a ver que esto no es ningún invento de nosotros, ni de la iglesia, ni que se está forzando las escrituras, ni que se está pretendiendo justificar nada, sino que por el contrario, siendo fieles a las escrituras, siendo fieles a esa sagrada tradición y al magisterio, estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la pregunta queda para que ustedes se la respondan allá.
¿Hacemos casos a Dios o hacemos caso a los hombres? Porque claramente, si el Señor desde la antigua alianza nos está dejando ver claro y preciso lo que el pueblo hacía para honrarlo, entonces la decisión está en sus manos. No es lo que diga el hermano Roquel y yo. Nosotros estamos proponiendo la información. Ustedes son los que deciden qué hacen con ella. Así que continuamos con esto para que le saquemos provecho máximo. Hermano Roquel. Adrián, y yo quisiera concluir este tema de la procesión porque tenemos que entrar en las reliquias y es diciéndole que algunas personas dicen, bueno, ¿y los primeros cristianos? Recuerden, hermanos, que los primeros cristianos tuvieron aproximadamente 400 años de una gran persecución. No había libertad religiosa y por lo tanto ellos no podían manifestarse públicamente, sino de manera oculta. Tan pronto, a partir de Constantino, se da la libertad de culto, entonces, poco a poco, no solo se empezaron a construir los templos, sino que empezaron a aparecer las famosas manifestaciones públicas de la fe, y entre ellas las procesiones. Porque no creas que las procesiones tienen 1 siglo, 2 siglos de existencia. Eso tiene mucho tiempo, y esa es otra cosa que también mucha gente no investiga. La gente piensa que es que la Iglesia Católica empezó hace 200 años y ahí surgieron las procesiones. Y por si antes, mi hermano, con todo respeto, mucho antes de que muchos de los grupos a los que ustedes pertenecen existieran siquiera, ¿ve? Antes de que sus fundadores nacieran, ya la Iglesia Católica estaba haciendo y realizando procesiones conforme a la Biblia, conforme a lo que enseña, hemos visto, y que no ofenden a Dios, sino al contrario, le rinden culto de alabanza. O sea que es muy importante, investigue la historia y verá lo que le estamos diciendo. A menos que usted quiera pensar que el grupo suyo, que usted pertenece, que tiene menos de 200 años, y los más antiguos tal vez tienen 400 años, entonces es el que descubrió el agua tibia y tiene toda la razón y todo el mundo está equivocado. Bueno, si usted quiere creer esa fantasía, se la respetamos, pero no es correcto. Investigue un poco más la historia, investigue la historia del cristianismo, investigue qué pasó en los últimos 1500 años antes que su grupo saliera, o 1800 años antes que su grupo surgiera, y verá cuál es la verdad. Adrián. Eso es así, hermano Roquel, y que después no caigan en la clásica de decir, pues eso fue por culpa de Constantino que se paganizó la iglesia, porque la realidad es que Constantino solo firmó el famoso Edicto de Milán que dio libertad de culto a toda la religión habida por haber, incluida el cristianismo. Y no fue hasta 2 emperadores después de Constantino que entonces que se oficializa la religión cristiana como religión oficial. Así que no vengan ahora con ese cuento mongo que eso no aplica aquí. Entonces, dicho esto, claramente ya el hermano Roquel lo dejó ahí, ¿sabe? No podemos venir a decir, no, que si Constantino fue el que paganizó la iglesia, que si esto, que si aquello, no. Porque claramente hasta 2 emperadores después de Constantino es que se oficializó la religión cristiana como religión oficial del imperio. El Constantino lo que hizo fue dar un edicto de Milán que le dio libertad de culto a todas las religiones, entre ellas el cristianismo. 2 emperadores después es que se hace el cristianismo religión oficial. Así que con ese cuento mongo que no nos vengan. Con eso dicho, yo creo que está claro qué es una procesión, cómo se aplica una procesión, cuándo y cómo se puede realizar la misma, dónde se puede realizar, qué es y qué no es. Y hemos dado ejemplos a través de las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Pacto, que esto no es un invento nuestro, sino que es algo que ya acontecía, que el pueblo de Dios lo hacía y que era de agrado a Dios. Así que, con eso dicho, pasamos entonces ahora a la otra parte, que es la parte de las reliquias, que es otro señalamiento que se nos hace en línea con esto de las procesiones, para que los hermanos vayan teniendo en cuenta esta información y comprendiendo a plenitud lo que queremos compartir para beneficio de todos. Hermano Roquel. Bueno, hermanos, y lo que yo no voy a definir, ni voy a explicar qué es cuento mongo, pero Adrián se encargará de explicarnos qué es cuento mongo, pero porque lo ha dicho varias veces, así que en la próxima intervención nos va a ilustrar qué son cuentos mongo. Pero bueno, seguimos hablando de las reliquias. Mira, Adrián, acá el pueblo panameño es muy devoto de San Juan Bosco, y acá trajeron una imagen de tamaño natural de San Juan Bosco y decía que contenía una reliquia, y era porque tenía un objeto, ¿ve?, que perteneció, creo que en ese caso creo que era una parte, tenía una gota de sangre, creo que del santo, no estoy seguro, pero toda la imagen tenía algo y por eso decía que tenían una reliquia. También en la Basílica Menor Don Bosco, que está en Panamá, también tienen un relicario y una reliquia de San Juan Bosco. De la gente, tú te puedes imaginar cuando eso vino, ustedes son unos idólatras, adorando muertos, adorando
Entonces, una incomprensión impresionante. Entonces tuve la oportunidad de tener que conversar con algunos católicos que estaban asustados, pensando que estaban ofendiendo a Dios con este tema de las reliquias. Y empezamos diciendo de que efectivamente en muchas ocasiones Dios, para validar de que una persona es siervo de Él, decide manifestarse no solo a través de la presencia, el toque o la oración de este justo, este santo, este hombre de Dios, sino también incluso a través de objetos que él ha usado y hasta de sus restos mortales. Esto es muy importante, y a esta realidad en la que Dios ha mostrado a través de la escritura de la revelación de que Él se place actuar de esa manera, es que la iglesia empezó a darle respeto, consideración, que es lo que nosotros llamamos veneración, a estos objetos que son de personas que nosotros consideramos siervos de Dios, santos. Entonces, algunos preguntarán, bueno, ¿y en qué se basa tú? Y está diciendo, aparte de tu lengua y tu palabra. Bueno, vamos a ir al texto bíblico. Empecemos por una historia, Adrián, que me encanta. Fíjate que cuando Elías, antes de ser arrebatado pues, en el cielo, Elías iba con Eliseo en el camino. Entonces Elías, cuando va cruzando, encuentra un río. Y entonces Elías hace una oración y el río se abre. Eliseo y Elías cruzan el río y bueno, en el momento determinado Dios se llevó, dice la palabra, a Elías un carro de fuego y Eliseo quedó acá abajo, como dice uno en Panamá, con el ojo largo, mirando allá dónde estaba. Pero dice que se le cayó a Elías o le dejó caer su manto. Eliseo tomó el manto de Elías y ya le había prometido a Elías que le iba a pedir al Señor que le diera parte de su espíritu a él. Él se va y se encuentra con el río y entonces le pide al Señor que se abra y el río no se abre. Imagínate el susto de Eliseo, dice, oye, pero ¿qué pasó? No, que yo iba a tener con el espíritu del Elías y ahora no pasa nada. Entonces, ¿qué hace? Eliseo se acuerda de que Elías le había dejado su manto, toma el manto de Elías, golpea el río y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y entonces ahí se abre el río. Entonces, ahí vemos, vamos a ver el texto. Dice 2 Reyes 2:14. Después con el manto que se había caído Elías, golpeó las aguas, pero estas no se dividieron. Entonces dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas y esta vez se dividieron hacia uno y otro lado y Eliseo cruzó. 2 Reyes 2:14. Y vemos claro cómo se usan las reliquias. ¿Por qué Eliseo, que era un profeta de Dios, no dijo con las manos vacías, Señor, abre este río? ¿Por qué? Porque él quería usar el manto de Elías, que él consideraba el manto de un hombre santo. Adelante, Adrián. Claramente él no dijo, yo declaro que estas aguas se van a abrir ahora. No, no, ahí no lo dice en ninguna parte. Voy a aprovechar, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que estén viendo la transmisión y en este momento se están rasgando sus vestiduras. Vamos a hacer una pequeña profesión de fe referente a esto que estamos hablando. Nosotros creemos con la iglesia que solo Dios es fuente de poder, que solo Él es el sanador, que solo Dios es fuente de salvación y que solo Dios merece adoración. Dejamos eso claro. A ver, creemos que adorar a la criatura antes que al creador es un pecado abominable de idolatría y que este Dios a quien adoramos y rendimos nuestra voluntad es el Dios de Israel, revelado por Señor Jesucristo y entronizado en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que dejar claro porque yo me imagino que en el otro lado, aquellos que no están de acuerdo y que ni siquiera le están prestando atención a esta información, tienen que estar cargándose las vestiduras ahora mismo. Así que despejada toda duda sobre una supuesta conexión babilónica del autor de este escrito que vamos a compartir, ¿verdad? Pues vamos al tema de lo que está compartiendo ya el hermano Roquel, claro y preciso. Los objetos que sanan, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que son estas reliquias, o más bien cuando Dios mismo puede sanar a través de los objetos, estas son cosas que las mismas Sagradas Escrituras no las puede compartir. Y antes, lejos de condenar cualquier rasgo, ¿verdad? Para sorpresa y espanto de muchos hermanos que quizá no aceptan esto, se puede mostrar todo esto por parte de la misma palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener claro esas cosas. Ahora mismo, con cuestiones de las reliquias y cuestiones de objetos así, de personas santas, tomemos el ejemplo del mismo San Pablo.
¿Acaso en Hechos 19, 11 a 12 no hacía Dios grandes milagros por medio de Pablo? Tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y de los espíritus malignos que salían de ellos. Eso está claramente en Hechos 19 del 11 al 12. Con los pañuelos de Pablo se sanaban los enfermos. O sea, no es que el paño era ahí un fetiche o algo así. Es que Dios por medio de esa reliquia estaba haciendo la obra. Y ahí es donde ponemos el mismo ejemplo que nos comparte el antiguo pacto el hermano Roquel, con el manto aquel de Eliseo. Dios manifiesta su gloria y su poder a través de los objetos también que nosotros llamamos reliquias. El Señor lo muestra y Él lo hace, porque es el Dios. ¿Qué dice la palabra? Para Dios todo es posible. Y a veces a la gente se le olvida eso. Dice, no, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa, pero tú le hablas de estas cosas. No, no, eso es del diablo, el Señor los reprenda, pegan por ahí para abajo. Pero no, el hermano Roquel le acaba de dar un ejemplo del antiguo pacto. Yo le acabo de dar un ejemplo del nuevo pacto. Dios mismo obrando por medio de las reliquias, o sea, de estos objetos que pertenecían a personas santas. Y de paso aprovecho a explicar lo de la frase del cuento mongo, ¿verdad? Para no perder la línea. Esto, la expresión cuento mongo se utiliza cuando alguien te trata de exponer alguna falacia, cuando alguien te trata de exponer un argumento que verdaderamente no tiene ni pie ni cabeza, que no se puede sustentar por sí mismo. Y es que es tan flojo que no tiene manera de permanecer firme. Es como lo de el hombre que construyó la casa en la arena, que se iba a hundir. Pues el término mongo significa débil, flojo, sin sustento, sin fuerza. Cuando yo digo, no se dejen de llevar esos cuentos mongos, que le estoy diciendo, mira, no se dejen llevar de argumentos que no tienen peso, no tienen fuerza, no tienen relevancia en lo absoluto. Y eso es lo que está pasando con los hermanos que ni siquiera se dan la tarea de entender esto que el hermano Roquel y este servidor estamos compartiendo. Llevamos dos ejemplos, uno de la antigua alianza, uno de la nueva alianza, de cómo Dios por medio de las reliquias demuestra su majestuosidad y su poder. Hermano Roquel. Sí, y este texto que menciona Adrián es Hechos 19, del 11 al 12. Dice la palabra, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos y mandiles que habían usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malignos. A tal punto, hermano, fíjate, que de la primera comunidad cristiana ya se usaban objetos usados por un hombre de Dios. Entonces la pregunta, fíjense, que alguna persona decía, esta primera comunidad entonces no tenían fe. Porque diría uno, ¿por qué tiene que usar ese objeto? ¿Por qué no le pides al Señor con fe? Como dice Adrián, yo declaro, yo pacto en el Señor de que te vas a sanar o ese demonio se va. No, aquí dice que lo que usaban eran los objetos usados por San Pablo. Ahora, si eso lo hizo un católico, dice que es un idólatra. ¿Cómo te atreves? Una criatura, un hombre pecador, porque Pablo era un hombre pecador. Un hombre pecador y estás usando el objeto de él para... Bueno, aquí lo dice la Biblia que hacían la primera comunidad cristiana. Condenen también a la primera comunidad cristiana. Ahora, algunos dirán, ¿por qué ustedes dicen que los objetos mortales de un muerto tienen algún poder? Bueno, porque la Biblia también nos lo dice. Fíjense, cuenta la historia de que Eliseo, después de muerto, había la tumba abierta de Eliseo, un muerto lo tocó los huesos de Eliseo y ese muerto se resucitó. Entonces, las circunstancias no es tan importante. Lo importante es que iban unas personas llevando un cadáver y bueno, por prisa, porque encontraron a alguien que lo estaba persiguiendo, soltaron el cadáver y el cadáver cayó en la tumba de Eliseo y apenas el cadáver tocó los huesos de Eliseo, resucita. Entonces, ¿por qué Dios se manifiesta de esa manera? ¿No estaba acaso dando un mensaje de que no solo que Eliseo es un siervo de él, sino que si él se place, él también puede actuar incluso con los restos mortales de un hombre santo? Mire lo que dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 13:21. Una vez, uno que estaban enterrando a un hombre, al divisar a una de estas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. ¿Qué le parece, hermano Adrián? Eso está ahí más que claro. Ahora bien, me gusta mucho una cosa, cuando nosotros comenzamos a demostrar
que Dios puede obrar por medio de las reliquias, como estamos, ¿verdad?, validándolo claramente por la Sagrada Escritura, no es tirando balas locas. Rápido los hermanos muchas veces tienden a agarrar las cosas que utilizamos en el pueblo católico como para decir, no, pero eso sí está en la Biblia, pero lo de ustedes no. Ah, que sí, por ejemplo, eso del agua de Lourdes, que ustedes van allá, que si a una supuesta fuente de Lourdes y ese agua que si hace milagros, ustedes que se dejan llevar por esas cosas. Bueno, yo no sé, pero yo creo que la misma palabra de Dios muestra que a través del agua Dios podía también sanar y hacer milagros. Incluso si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, vemos a Naamán bañándose en las aguas del Jordán por indicación del profeta Eliseo y sanándose. Y si no me creen, presten atención. Segunda de Reyes 5:14. Entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la orden del profeta, y su carne se volvió como la carne de un niño. Y también en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 4, nos narra cómo en el Israel de la Biblia las personas se bañaban en una piscina, tal como en el Lourdes, y eran sanados por el contacto de las aguas. Veamos lo que nos dice para que vean. San Juan 5:4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Eso lo estamos inventando nosotros o eso es palabra de Dios? Hermano, ahí está la información. Aquí no pueden decir que es que estamos forzando la escritura, porque es que lo dice tal cual. Dios está obrando. Y lo dice, el ángel del Señor que descendía. Es Dios mismo quien hacía la obra. Entonces, nosotros no estamos inventando nada, como por ejemplo, ¿verdad?, que pusimos que si el agua de Lourdes. Si Dios quiere hablar por medio de ese agua, Dios lo va a hacer, y acabo de dar 2 ejemplos, y así sucesivamente con los que ya hemos dado anteriormente. Y vamos a seguir dando para que sigan gozando. Hermano Roquel. Vean, bueno, creo que esto pienso que nos deja claro todos nosotros de que el hecho de que Dios quiera actuar a través, por ejemplo, vimos a través del manto de Elías, a través de los mandiles, los pañuelos de San Pablo, a través de los huesos de Eliseo, a través del agua del río Jordán o el agua de la piscina de Siloé. Todos estos son formas en que vemos claramente que Dios actúa como quiere, donde quiere y cuando quiere, y no lo podemos limitar a nuestra mente estrecha. Lo que hace la Iglesia Católica simple y llanamente es reconocer los signos que dice la Sagrada Escritura y ver a Dios que Él actúa como le place y cuando le place. Porque lo que pasa, Adrián, es que muchas veces es un prejuicio. Porque cuando viene alguien, es de su grupo, y dice que hace una campaña de milagros en un estadio, ahí sí ocurren todo tipo de milagros. Pero si las personas dicen que en Fátima o en Lourdes recibieron la sanación, eso es puro cuento. Entonces ahí vemos realmente el prejuicio. Antes de usted decir que si esa agua sana o no sana, si eso es un cuento, investigue. Haga una investigación concienzuda y fíjese si efectivamente hay sanaciones, si se ha investigado, si gente imparcial han podido dar fe de que ahí se han dado sanaciones inexplicables, pero simplemente por la boca de su voz, por la fuerza de su voz y la convicción de su palabra, todo el mundo tiene que creer que todo el mundo en Fátima, en Lourdes, son mentirosos y que ahí no hay ninguna sanación. Entonces tengamos también prudencia, porque a usted sí le gusta que cuando ustedes dicen allá que hay campaña de milagros, que tal pastor hizo tal cosa, y la gente se levantó de la silla de ruedas, entonces ahí sí hay que creerle. Entonces, seamos prudentes porque no podemos nosotros simplemente por prejuicio creer que en mi caso sí y en el otro caso no. Adrián. Y enlazando de alguna manera u otra, ¿verdad? Como en el tema anterior que habíamos hablado de las imágenes en la transmisión anterior, que a veces no, pero sí, pero es que ustedes están demasiado apegados también con esas imágenes, que eso es cosa del demonio, sea lo que aprenda. Miren, Dios también puede hacer milagros por medio de las imágenes, incluso en la transmisión anterior lo habíamos hablado. Cuando vemos el ejemplo en el Antiguo Pacto, en Números 21:9, ¿qué pasó ahí? A ver si nos recordamos. Dice Números 21:9, y el Señor le dijo a Moisés:
Hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que sea mordido por una serpiente, mire a ella y vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Dios también puede sanar por medio de las imágenes, y lo estamos viendo en este pasaje. Y algunos dirán, pero también después le generó un culto como si fuese Dios y tuvo que ser destruida. Pues claro, porque Dios deja claro en todo momento del tema que Dios lo que no le gusta es la idolatría. Dios sí permite las imágenes y él mismo sana a través de una. Pero si volvemos a lo mismo, como dijimos ahorita, si se adora a la creación por encima del creador, caemos en idolatría. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Aquí presentamos cómo Dios sana por medio de una imagen. Y si lees el capítulo más adelante, vas a ver que después la tratan como si hubiese sido un Dios y es destruida. Así que está clara la cosa. Yo no sé por qué la gente le siguen buscando la quinta pata al gato para no aceptar una realidad tan clara como que Dios puede sanar por medio de las reliquias, sea una imagen, sea un elemento como el agua, sea con un manto, porque qué cosa, como dice el hermano Roquel, cuando vienen los famosos Miracle Fest, eso, allá agarran unos chalecos estilo Street Fighter y tú ves a todo el mundo tumbándolos así como si nada, o cuando venía Benihín y tiraba el Hadouken y todo el mundo caía patas arriba allá, entonces ahí sí, ¿verdad? O cuando venía con el tufo ese y lo hacía, ahí sí, todo el mundo recibe una unción especial. Pero entonces tú hablas de un pañuelo o de una reliquia o de una imagen sagrada, no, eso es idolatría. Seamos un poquito prudentes y seamos serios, porque al menos nosotros estamos sustentando lo que compartimos por la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué lo sustentan los demás? Ese es otro cuento. Hermano Roquel. Bueno, Adrián, yo de mi parte ya para concluir podríamos decir, hermano católico, ve que las procesiones y las reliquias tienen un fundamento bíblico como todo lo que hace la Iglesia Católica. Que muchas veces no lo conozcamos, no sabemos cómo sustentarlo, no sabemos cuáles son las bases, esa es otra historia. Entonces yo siempre aconsejo que seamos humildes y reconozcamos. Si yo no conozco el fundamento, no significa que no exista, significa que yo no lo conozco. Porque muchos católicos se sienten mal porque viene otra persona, le cuestiona su fe y le dice, ¿dónde está la vida? Yo no sé. Entonces ya inmediatamente pone en duda todo lo que hace la Iglesia Católica, toda la doctrina, porque usted no la sabe. Si usted fuera un especialista, yo consideraría que sí debería preocuparse. Pero si no es un especialista, usted debe decir, hombre, es como que si alguien me preguntara, oye, Roquel, ¿tú tienes presión alta? Yo, sí. ¿Y cómo es eso? Explícame, ¿cómo tú sabes? ¿Qué? Oye, me lo dijo el doctor. Yo no tengo que estar justificando, él es el que sabe, él es el que sabe, hizo los exámenes, él me explicó, él hizo y me puso un aparato que a veces yo ni entiendo cómo él mide, pero él me dijo que yo tenía presión alta y le creemos. Entonces, si yo quisiera investigar, yo tengo que investigar qué es presión alta, cómo se determina, todo lo demás. Entonces, asimismo, este ejemplo creo que ilustra lo que estamos hablando. Si usted no es teólogo, si usted no es especialista, y usted le hace una pregunta de la Iglesia Católica, lo lógico es que no la sepa. Entonces no diga que la Iglesia Católica no tiene fundamento. Y eso también va para los que no son católicos, que alegremente porque interrogan no al teólogo, no al especialista, no al apologista, sino al católico de a pie y no le contesta. Entonces ahí sí se siente contento de decir, ve, los católicos no tienen fundamento bíblico. Adrián. Yo para resumir, quisiera decir que Dios mira la intención y el corazón de los que a Él acuden con fe y a algunos nos sana y nos convierte con el poder del Espíritu Santo, pero a otros por medio de una reliquia. Y es el mismo Dios que a los magos les habló por medio de una estrella y a los pastores por medio de un ángel. A ambos les habló con los signos que ellos entendían. Lo importante es el mensaje, hermanos. Tengamos eso en claro. Así que no nos dejemos engañar, por favor. Dejemos que Dios nos sane como Él quiera, como Él le plazca, y no nos privemos de su sanación. Por favor, no escuchemos a los charlatanes que carecen de fundamento y de autoridad bíblica para hacerlo. Recuerden que una imagen movida por Dios tiene más poder que un charlatán movido por la soberbia de poseer toda la verdad. Así de sencillo. De nuestra parte, no queda más que decir que si usted entiende que esta transmisión ha sido de bendición a su vida, compartan la misma con todo el que pueda para que sea de bendición a todos.
para que más personas tengan acceso a esta información que estamos dando, porque nosotros lo hacemos para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y le exhortamos a ustedes que hagan lo mismo. Dejen sus comentarios, dejen su me gusta, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran aportar al tema. Mira, para eso están estas transmisiones, para que podamos interactuar, para que podamos disertar sobre estos temas, pero sobre todo para que de alguna manera u otra conozcamos mejor nuestra fe. Aquel que no es católico, que conozca la fe verdaderamente a plenitud, y al final de cuentas, todos decidamos qué vamos a hacer con esta información. Si queremos dejarla perder o si queremos compartirla para beneficio de todos, como así ha sido para nosotros. Nada más que decir, hermano Roquel, usted dirá. Creo que no tenemos más que nada que decir, que despedirnos todos ustedes y que nos vemos próximamente en otro programa, La Verdad Los hará libre. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.